Algo que con algo ya distinto. Ahorita vamos a trabajar con las medidas de dispersión. Para las medidas de dispersión, ustedes tal vez recordarán varias situaciones que suelen pasar, inclusive en el caso de, ¿hay alguien aquí, alguna mamá? Sí. Entonces, cuando ustedes estaban yendo con sus hijos, se recordarán que había una curvatura para ver, a los 2 años se podría estimar cuál iba a ser la altura de su hijo, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros podemos ver en este caso con los datos que se van recabando acá y se van tomando para tomar una estimación acá. Pero si ustedes se recuerdan, en esta curvatura había una que estaba así y la otra que estaba aquí. Entonces, en este caso, este sería como la parte promedio. Y si se salía de esta curvatura, de estas dos, o estaba pasado o estaba también bastante pequeño, ¿verdad? En el caso de mi hijo más grande, tanto de peso como de altura estaba por aquí. Entonces, por eso de que se salía de lo que se esperaba en ese caso. Entonces, cuando nos llamaron la atención porque estaba muy pesadito. Muy bien. Entonces, como les digo, ay, perdón, vamos a ver cómo. Y no se preocupe hoy. Ahí estamos. Es que como que tuviera corto esto. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, vamos a trabajar con las medidas de dispersión. Y esto nos ayuda a ver, como les digo, qué tan dispersos pueden estar los datos a lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Entonces, en las medidas de dispersión vamos a trabajar con las siguientes. Primero está la desviación media, que su abreviatura es así, miren, DM, desviación media. Des- perdón. O sea, van separados los dos términos, ¿verdad? Desviación media, pero sí es el mismo concepto. El segundo es la varianza, que esa la vamos a representar como un S al cuadrado. Después está la desviación típica. Se le conoce como típica o estándar. O estándar. Y de último estaría el coeficiente. Sí, la S, nada más. Coeficiente de variación. Y su abreviatura va a ser CB. ¿Estamos? Ahorita como vamos a trabajar con datos no agrupados, vamos a ver cómo son sus fórmulas. En no agrupados, por ejemplo, la fórmula de la desviación media va a ser la sumatoria de cada dato menos el promedio entre un valor absoluto dividido dentro de n. El valor absoluto, ¿qué es lo que hace? El valor absoluto lo que hace es suprimir el signo. Por ejemplo, si yo tengo -3, es 3. Y si yo tengo 3, es 3. Lo que buscaría el valor absoluto es como dar un tamaño sin dar un signo que pueda diferenciarlo. O sea, es un tamaño nada más lo que haré. N. Ajá.
Es promedio. O la desviación media. O la media, perdón. La media nada más. No, porque son diferentes datos, porque aquí estaríamos viendo cada dato menos su media. Menos su media. Ahora miren, pues, esa sería la desviación media. La fórmula de la varianza va a ser muy similar a esta. Lo único que va a cambiar es de que esta resta va a quedar al cuadrado. ¿Qué significa que queda al cuadrado? ¿Será que algún número puede quedar negativo si está elevado al cuadrado? No. Porque si yo multiplico dos números positivos, me va a dar un número positivo. Y si yo multiplico dos números negativos, me va a dar un número positivo. Entonces, igual en el caso de la desviación media, suprimimos signos, pero en el caso de la varianza, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado, se va a elevar la cantidad y por ende el signo siempre va a ser positivo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar estas dos? Quiero que vayamos interpretando bien la situación. La desviación media lo que me va a dar es la distancia promedio de cada dato con la media aritmética. Entonces, es como la distancia promedio que se va a tener entre cada dato y la media aritmética. En el caso de la varianza, lo que nos va a dar es una medida de dispersión, de la dispersión que se puede tener entre los datos. Después tenemos la desviación típica o estándar. Esta prácticamente es la raíz cuadrada de lo que nos salió en la varianza. Ese sería en este caso el valor de esto que tenemos acá. Ahora, ¿se recuerdan que lo que les estaba comentando hace ratito? Que en la ojiva teníamos una distancia así y una distancia así cuando se tomaba, por ejemplo, las alturas y los pesos de los niños. La distancia que nosotros tenemos de acá para acá es la desviación típica o estándar. Entonces, por eso es de que nosotros aquí sumamos S y acá restamos S. Entonces, para tener esas cantidades que nosotros tenemos acá. Los dos van a ser la desviación típica. O sea, solo que uno le suma la cantidad. Exacto. Y después, y por último, tendríamos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación típica dividido dentro de la media multiplicado por 100. O sea, en este caso, este coeficiente de variación lo que nos haría es poder encontrar el porcentaje en que varían los datos, qué tanta variabilidad tendríamos entre los datos, pero eso nos lo da en un porcentaje. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes observen cómo se trabajaría la medida de dispersión en datos no agrupados. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Aquí vamos a mezclar hombres y mujeres y vamos a pedir, en este caso, cuántas veces o cuántas familiares tenemos en casa, que ya habíamos hecho un ejercicio así, pero vamos a hacerlo con esto de medidas de dispersión. ¿Cuántos familiares, contándose usted bien en su casa? 4. ¿Usted? 7. ¿Usted? 3. 4. ¿Usted? 6. 5. 6. Bueno, miren, algo que es importante para las medidas de dispersión es que si ustedes se han dado cuenta, todas se basan por medio de la media aritmética. Entonces necesitamos la media aritmética. Entonces, ¿cómo encontramos la media aritmética? Si ustedes se recuerdan, es la sumatoria de todos los datos dividido dentro de la cantidad de datos que tenemos. Entonces aquí va a ser 4 más 7 más 3 más 4 más 4 más 6 más 5 más 6. Si voy muy rápido, por favor, díganme. A veces se me olvida ir un poco más lento. Pero hasta aquí voy bien. ¿No hay dudas? Va.
¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 8. Abajo. 39, me dijeron. ¿Y la división? 4.9, que aproximadamente es 5. Ese es el promedio. O sea que si nos preguntaran cuál es el promedio de cantidad de personas que viven aquí en la clase, son 5. Así lo decimos. Muy bien. Ustedes me dicen si puedo pasar a la desviación. Comencemos con la desviación media. La desviación media es la sumatoria de cada dato menos el promedio con el valor absoluto dividido dentro de n. O sea que aquí lo que voy a hacer es tomar cada dato y lo voy a restar con el promedio. O sea que va a ser 4 menos la media, que es 5. Entonces miren, estoy tomando y lo cierro entre valor absoluto. El siguiente dato es 7. ¿Y lo resto con quién? Con la media, que es 5. ¿Estamos? Más el otro dato, que es 3. Menos la media, que es 5. Y así nos vamos con todos. Miren, aquí va a ser 4 menos 5. El siguiente es 4 menos 5. 6 menos 5. Voy a continuar aquí abajo porque no nos va a caer, porque hay bastantes datos. El otro es 5 menos 5. Y el último, que es 6 menos 5. Y todo estos, ¿por qué lo dividimos? Por n, que es 8. Bueno, entonces operemos. ¿Cuánto es 4 menos 5? Menos 1. Lo vamos a poner en valor absoluto. 7 menos 5. 2. 3 menos 5. Menos 2. 3 menos 5. No, perdón. 4 menos 5. Menos 1. 4 menos 5. Menos 1. 6 menos 5. 1 positivo. 5 menos 5. 0. Y 6 menos 5. 1. Todo esto lo dividimos dentro de 8. A ver, ¿qué dijimos que hacía el valor absoluto? ¿Qué habíamos dicho que hacía el valor absoluto? Ajá, solo daba el tamaño, o sea, suprimen signos. O sea que aquí nos va a dar 1 más 2. Entonces los que eran negativos ahora se vuelven positivos por el valor absoluto. Solo da el tamaño, como había dicho su compañero. Bueno, ahora sumemos. ¿Cuánto es 1 más 2 más 2 más 1 más 1 más 1 más 0 más 1? 9. Ya. Ajá, ¿cuánto le quedó? 1.1, o sea que esto aproximadamente es ¿cuánto? 1. Esto significa, miren muy bien esto, que cada dato, en promedio estoy diciendo, cada dato en promedio está distanciado de la media por 1. Miren, de 4 a 5, ¿cuántos datos tenemos? 1. De 7 a 5 tenemos 2. De 3 a 5 tenemos 2. De 4 a 5, 1. 4 a 5, 1. De 6 a 5, 1. De 5 a 5, 0. Y de 6 a 5, 1. El promedio de distancia que se tiene de cada dato con la media aritmética es 1. Que eso es lo que le está representando este valor. ¿Estamos? Bueno, copien, pues vamos a poner pausa para que copien. Exacto, ahorita la varianza. ¿Oh? Si no, muévanlo. Muévanlo porque no tengo lentes, entonces mejor sería que ustedes lo movieran para su... Está vibrando el ventilador, ¿verdad? Bueno, tal vez, como lo voy a agrandar siempre, ¿verdad? Bueno, miremos pues. La varianza, como les estaba comentando, la varianza lo que va a hacer es indicarnos la dispersión
o la variabilidad de un conjunto de datos. Entonces aquí lo que vamos a ir viendo es la consistencia, que tenga una estabilidad de datos que tengamos en este caso. Miremos acá, la varianza se representa de la siguiente manera: va a ser la sumatoria de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado dividido dentro de n. Pero aquí tenemos una ventaja. ¿Qué ventaja tenemos? Esto que está aquí, nosotros ya lo encontramos. Este sí. Sí, ahorita lo voy a hacer mejor. Entonces miremos pues. Esto, como les digo, ya lo tenemos acá, miren. Entonces aquí va a ser menos 1 al cuadrado más, ¿cuál es el siguiente? 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. El otro serían 2 menos 1. Menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Después, 1, 0, 1. Recuérdenme eso. 1 al cuadrado, 0 al cuadrado y 1 al cuadrado. Todo esto dividido dentro de ¿quién? Dentro de 8. Entonces, ¿cuánto es 1 al cuadrado? 1. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? 4. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1 al cuadrado, 1. 1, 0 y 1. Ahora sí, si me ayudan a hacer la sumatoria, por favor, ¿cuánto queda? Dividido entre 8. 1.6 aproximadamente es 2. O sea, la variabilidad que se tiene, la consistencia es de el número 2. Y ahora sacamos la desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de lo que tenemos en la varianza. Pero aquí es preferible que nosotros no tomemos el dato aproximado, sino este dato que tenemos acá. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1.6? $1.26. Ah, bueno. Esto significa, ¿qué es lo que nos va a estar señalando la desviación estándar? La desviación estándar nos va a estar dando el tamaño de distancia entre cada dato. Entonces, por ejemplo, es un promedio siempre de la distancia, pero esto sería entre los datos que tendríamos acá. Entonces, aproximadamente es 1.26, que es 1 en este caso. Y el coeficiente de variación, si ustedes se recuerdan, es la desviación típica dividido la media por 100. Si voy muy rápido, por favor, con toda la confianza me dicen, ahí va muy rápido. La media es, vamos a tomar siempre con punto decimal. En este caso, cuando vayamos a hacer una operación, no la tengamos con el entero, excepto en este caso. Pero cuando hagamos divisiones, por ejemplo, ahí sí tomamos con eso. Dividido 4.9 por 100. Esto nos va a dar un porcentaje. Exacto. Ajá. $25.71, que lo podemos aproximar a un 26%. Ese sería. Ahí. O sea, todos los resultados cuando nos dan enteros los aproximamos. Bueno, entonces, como les estaba indicando, este coeficiente de variación es importante para poder comparar datos
y en este caso pues nos va a dar en porcentaje la variación que se va a tener en este caso. Entonces aquí hay, mientras más grande sea nuestro coeficiente de variación, significa que sí tenemos bastante variabilidad entre los datos. Perdón, perdón. Serían los datos dispersos que estarían entre todos. O sea, en este caso, como nos está dando porcentaje, significaría que hay mucha dispersión. Por ejemplo, si, como es 25%, de un 25% para abajo es considerable. Pero en el caso de que nos den 60, 80, es que hay muchos datos que están muy dispersos, ¿verdad? Entonces, significa que, ¿cómo se llama? No hay una parte que podríamos tener una linealidad. Entre un 25 y 26% pues, es aceptable. Pero ya cuando es muy grande es porque ya hay situaciones de alerta. Por ejemplo, cuando estamos en clases y nos sale un 60-80% de las notas de los estudiantes, nos sale un 80% de variabilidad, entonces ahí nos está asustando porque hay bastantes personas que tienen alto, otros bajos. Entonces hay que ver cómo equilibrar esta situación, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Dos? ¿No? Bueno. Eh, en gráfica, no. Tal vez lo que se puede observar es así, mire, le voy a enseñar, es que no tengo ahí de internet. Bien, internet. Ya sé de dónde viene. Vamos a ver. Em, por ejemplo, en el caso que nosotros tengamos acá, aquí es donde nosotros podemos ver la dispersión de datos, mire. O sea, nosotros tenemos una recta y miramos esta dispersión, pero ya cuando el coeficiente de variabilidad es muy alto, podríamos tener algo así, miren. O sea que hay bastante variabilidad, ¿verdad? O sea, hay muchos están arriba, muchos están abajo, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces no hay una parte que nosotros queramos buscar en los alumnos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo hago una investigación, si ustedes buscan mi segunda tesis de la segunda maestría, no, la tesis de mi segunda maestría, la hipótesis era que mis alumnos iban a llegar a alcanzar datos mayores a 80. Y entonces, ¿qué fue lo que salió? Que me salió que la mayoría de los datos estaban arriba de los 90 puntos. Entonces, ¿esto qué significaba? Que fue un éxito el experimento, ¿verdad? Fue un éxito el experimento porque se comprobó una hipótesis que se hizo al inicio. Entonces, eso es lo que nos sirve para ver esta situación. Pero si me hubiera salido muchos altos, muchos bajos, muchos altos, muchos bajos, entonces no se podría tener algo para decir, bueno, esto está bastante sustentable, ¿verdad? Y esto sirve, por ejemplo, para ver otras situaciones. Por ejemplo, en el caso, les comento, cuando yo estudié astronomía en México, nos mandaban datos de los espectros de algunas estrellas y nos salían datos así muy similares. Entonces eso nos ayudaba para poder estimar qué era lo que estaba sucediendo y qué es lo que estaba pasando. Por ejemplo, vamos a ver si encuentro algo aquí. Más o menos para que ustedes vayan observando cómo se miraban los datos ahí. Por ejemplo, los datos que nos daban eran así, miren, los datos que nosotros íbamos recabando. Entonces nosotros tenemos que hacer los procesos para ver una situación que se pueda normalizar, ¿verdad? En este caso. Y así era como nosotros íbamos analizando. Por ejemplo, nosotros mirábamos las gráficas así y así era como nosotros íbamos haciendo las comparaciones que se tenían. Podíamos ver, por ejemplo, cuando estaba más cerca a un agujero negro o cuando estaba más cerca por ejemplo, en este caso, si ustedes miran aquí, si logran leer, acá dice
que tenemos agujeros negros en galaxias, en ambos lugares, ¿verdad? Entonces ahí es donde está señalando esta dispersión de datos. Muy bien, pasamos a la práctica, chicos. Vamos a ver altura de hombres. Si usted no es hombre, dígame la altura de su esposo, hermano, que sea mayor de edad, o papá. Pongo primero la mía, 1,87. 1,80. 1,70. 1,85. 1,70. 1,80. 78. 1,79 por ahí. 1,83. 1,75. ¿Y usted? 1,76. Muy bien, entonces vamos a encontrar las medidas de dispersión que tenemos.